Solo creer, solo Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde calurosa, por cierto, pero por todo hay que darle gracias al Señor. Amén. Antes de entrar en la palabra, el hermano Samuel habló ahora y les envía saludos en el nombre del Señor. Y pues va para largo, tiene que estar este domingo y el otro domingo. Y le dije, pues no, pues aprovecha todo el tiempo que quieras. Y si los hermanos así te lo piden, pues puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Y pues no dejemos de orar por él para que Dios lo bendiga y sea una bendición para los demás. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 9. Y voy a leer hasta el verso 7. Ya en su casa usted puede seguir la lectura de todo el capítulo. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Dios, y te damos gracias por este privilegio que nos permites de venir a adorar tu santo nombre, para glorificar tu nombre, Señor, y para recibir tu palabra. Y tu palabra es la que nos sana de nuestras enfermedades y de nuestros dolores y achaques. Tu palabra es la que lava el alma y el espíritu nuestro. Padre, sumérgenos en el lavacro de tu palabra y refresca nuestras almas y nuestros espíritus, Señor, y danos gracia abundante para estar en tu presencia y recibir tu palabra, esa palabra que hablaste a través de tu siervo el profeta. Padre, nos ponemos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a proseguir en este estudio del hermano Branham sobre el libro de los Hebreos. Y hay muchas explicaciones, pequeñas controversias que han existido siempre. Ya lo dijimos sobre quién escribió la epístola a los hebreos, y por algunas expresiones que se encuentran en el libro se deduce que fue el apóstol San Pablo. Amén. Otros dicen que fue Apolos, otros mucho más acá, pues dicen que fue Bernabé. Pero el profeta del siglo XX, él dijo, fue el apóstol Pablo el que escribió el libro de los Hebreos, porque en todas las cartas el apóstol Pablo siempre se introduce presentándose como apóstol y maestro a los gentiles, cosa que no hace en el libro de los Hebreos. Y hay una explicación razonable, porque según se dice, Pablo no era muy popular en Palestina por haber sido un perseguidor de la iglesia. Con el tiempo fue reconocido como un apóstol del Señor Jesucristo. Pero la gente
son los que tenían pues esa desconfianza sobre la persona de Pablo. Y además, el libro de los Hebreos en verdad va dirigido, como lo menciona el libro, es una carta enviada a los hebreos. Y los hebreos pues son los judíos. Y Pablo, tratando de ser condescendiente, captando el sentir de la gente, pues él no firma la epístola como lo hace con las demás epístolas. Pero esto va dirigido especialmente a los hebreos, tratando Pablo de mostrar la grandeza de Cristo. Amén. De mostrar la deidad, mostrar la superioridad, superioridad de Cristo, aún superior a los ángeles. Amén. Porque aunque los ángeles son espíritus y los seres humanos, los creyentes, también somos espíritus metidos en un cuerpo humano. De todas maneras, el hombre como espíritu llega a ser mayor que los ángeles. Y la humillación de Cristo habla de su cuerpo de carne. Por eso dice un texto: le hiciste poco menor que los ángeles. Amén. Porque los ángeles son espíritus. Y el hombre, siendo un espíritu, habita en un cuerpo que es algo inferior. Amén. Algo inferior a lo que es espíritu. Las capacidades del espíritu son mayores que las capacidades del cuerpo humano. Le hiciste poco menor que los ángeles, pero le coronaste de honra y de gloria. Amén. Entonces, Pablo pues trata de explicar a los hebreos la gran diferencia que hay entre la ley y la gracia, y trata de enseñarles, sobre todo a los judíos convertidos al cristianismo, porque era una lucha religiosa entre la iglesia misma, con los judíos que creían en Cristo, pero todavía querían traer tradiciones de su antigua religión, tradiciones o cosas que fueron buenas, pero que habían quedado obsoletas. Ya no había necesidad de sacrificios, ni de corderos, ni de machos cabríos, ni de bueyes, ni nada de esas cosas, porque Cristo era el sacrificio, y aquello era solo una sombra de lo real y de lo genuino. Entonces era una lucha tremenda, de tal manera que cuando Pablo escribió esto, pues él no se firma como en los demás apóstoles,
que al principio él dice: Pablo, siervo de Dios, o Pablo, apóstol de Jesucristo y maestro a los gentiles. En otras, Pablo, siervo de Dios y no de los hombres, etcétera. Y al final de los Hebreos, el último saludo de Pablo dice: los de Italia os saludan. Pablo ya estaba preso en Roma, en Italia. Y desde allá, pues es uno de los saludos que manda Pablo: los de Italia os saludan. Pero la grandeza de esta epístola, que está catalogada como una de las epístolas más hermosas, que originalmente fue escrita en hebreo y luego tuvo que ser traducida al griego, y se cree que Lucas fue el traductor de Pablo para pasarla a un lenguaje más común en Palestina y en todos los alrededores, que era el idioma griego, y está escrito en un griego impecable. Y nadie más que Lucas tenía esa capacidad, y Lucas era un ayudante. Aparte de ser un médico, era un ayudante del apóstol San Pablo. Pero, como dicen otros escritores, sea quien haya sido el autor, aunque para nosotros, para mí en lo personal, el apóstol Pablo es el autor de esta epístola. Aunque Apolos fue un gran expositor del Antiguo Testamento, Apolos era un natural de Alejandría, pero sus padres eran judíos, y un judío jamás iba a negar su sangre. Amén. Por eso todos ustedes mexicanos que nacieron en Estados Unidos no son norteamericanos, son mexicanos por la sangre. Eso lo enseña la Biblia también. Y aunque usted se nombre ciudadano americano, la verdad es que todos somos ciudadanos americanos. Todos los nacidos en América somos americanos. Vaya al África, a donde yo fui, al Congo, ahí no dicen vinieron unos mexicanos, dicen vinieron unos americanos, porque vamos de acá, de América. Y América pues es desde el Polo Norte, pasando por el Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, y por Sudamérica, pasando por esos grandes países de Sudamérica como es Brasil, Argentina o Chile, que es una nación muy angosta, pero muy larga, que llega hasta la Patagonia. Todo eso es América. Todos los nacidos en el continente americano somos americanos. Los norteamericanos son en verdad estadounidenses. Así es.
Así lo dice su moneda, Estados Unidos de América. Son estadounidenses. Y aunque nuestra moneda dice Estados Unidos mexicanos, es solamente para denotar el país. Pero la verdad es que también somos americanos. Que no lo traten de ignorante y usted nunca hable como ignorante, diciendo yo soy americana porque nací en Estados Unidos. Pues yo me traigo a cualquier indio pata rajada, como le llaman ustedes, o algunos de esos que se creen acá de la alta categoría, lo traigo, él también es americano. Sí, me traigo uno de Papantla, que todavía usan algunos la usanza en ropa, la usanza antigua, también es americano. Me traigo alguna mujer montaburros de por allá de Veracruz, de Tabasco, que no es ningún pecado montarse en un burro para traer agua o para traer leña. También es americana igual que usted. Entonces Apolos era un natural de Alejandría. Alejandría era un gran país donde había bibliotecas, había, mucho para la gente que le gustaba estudiar. Alejandría era un lugar especial para eso. Y Apolos era un natural de Alejandría, pero él no era un alejandrino, él era un judío porque sus padres eran judíos. Y usted es un americano o un mexicano, esté usted en Estados Unidos, o como dijo el indio, aunque usted haya nacido en las Europas, o sea, en Europa, o en Asia, o en África, o en Alemania, o en Inglaterra, no importa dónde haya nacido. Si sus padres son mexicanos, usted es más mexicano y más mexicana que el nopal, o al menos a la par. Hermano, esa es la verdad, porque la sangre lo dice. Pero no se ande creyendo que todo el que es nacido en Estados Unidos, esos son los americanos. No, somos todos los nacidos en América. Si usted, repito, viaja aquellos antiguos continentes, así como nosotros les decimos europeos, pero Europa son muchos países. Así como decimos África, los africanos, pues son muchos países los que forman el continente africano. Y nosotros generalizamos y decimos África, es de África, pero no son igual los países. La gente pues es, naturalmente todos son parecidos por el color de la piel, pero en unos es una forma de gobierno, en otros otra forma. Unos son más sanguinarios, otros menos sanguinarios. Pero decimos africano y eso nos remite al continente africano. Entonces es lo mismo allá, decimos, venimos de México. Ah, son americanos, dicen ellos. Y anuncian, están con nosotros unos hermanos americanos. Y tienen razón, es verdad, porque vamos de acá del continente americano. Solo estoy tratando de sacarlo de la ignorancia. Amén. De la ignorancia. Usted es hijo de padres mexicanos, usted es más mexicano que la Huataca. A lo mejor más Pedro sabe que es Huataca,
¿Sí sabes, Pedro? Si no, te enseño. Es un utensilio de labranza de allá del centro de Veracruz. Yo creo acá para donde es Pedro no hay huatacas. Ya luego les explicaré cómo es la huataca. Entonces, así era Pablo también. Era de Tarso, de un lugar, creo que ya no abarca el Medio Oriente, la ciudad de Tarso donde nació Pablo, pero estaba bajo el dominio de Roma. Y entonces cuando nació Pablo en Tarso, prácticamente él era un ciudadano romano, porque nació en una tierra bajo el dominio de Roma. Pero él nunca se sintió romano, porque él era hijo de padres hebreos, de padres judíos, y dijo: soy de la tribu de Benjamín. Y da un relato, un recuento, orgulloso de su país, orgulloso de ser lo que era. Educado a los pies de Gamaliel, dijo. Amén. Celoso de la ley. O sea, no había otro como Saulo de Tarso. Pero en verdad era un judío, un hebreo. Entonces, ¿ya se ubicó usted? ¿Ya se ubicó? Somos mexicanos. Puro mexicano. ¿Qué norteamericano ni qué es su nariz? Si es de Norteamérica es porque nació en el norte de América. Pero México todavía pertenece a Norteamérica. Luego siguen los países de Centroamérica, como son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá. ¿Y luego qué? Sigue Bolivia y Colombia Bolivia está más abajo. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, hasta la Patagonia. Hasta las Islas Malvinas son de América, pero están bajo el dominio inglés, bajo el dominio de Inglaterra. Se pelean por un pedacito de tierra, la avaricia, la codicia, pero conociendo cómo son las naciones poderosas, las Malvinas solamente la quieren para hacer de ella un día, si se ofrece, una base militar. Eso es todo, una base militar. Pero volviendo al apóstol Pablo, él era romano por nacimiento, y uno de los romanos que lo tomó preso y no lo dejaba salir, le mandó decir Pablo que él era un ciudadano romano. Y eso hizo estremecer, ¿no se acuerdan quién era el procónsul o algo así? Vino inmediatamente a la celda. Dijo: eres ciudadano romano. Le dijo Pablo: de nacimiento lo soy, dijo. Y entonces aquel que servía al gobierno romano dijo: y yo pagué una gran suma, dijo, por la ciudadanía romana, pero yo lo soy de nacimiento, dijo Pablo. Hermano, se aflojó todo el emperador ese
y lo quiso sacar. Dijo Pablo, no salgo, sino que apelo al César, dijo. Pues se le doblaron las corvas. Él era un ciudadano romano porque había comprado la ciudadanía. Ni siquiera por nacimiento lo era. Pero Saulo de Tarso era romano por nacimiento, pero por la sangre que corría en sus venas, él era un hebreo, él era un judío, igual que Moisés. Ya ven Moisés cómo nació, criado a los pies de Faraón, como si fuera un hijo de la hija de Faraón, y creció con toda la educación de los egipcios, y fue un gran guerrero. Pero cuando se dio cuenta que no había tal cosa en él, que no había títulos verdaderos, porque ni siquiera era hijo de la hija de Faraón, sino que era un hijo de una esclava hebrea. Renegó de eso. Dijo, ustedes han visto la película, dice, pues yo hace un momento era un egipcio, ahora soy el hijo de una esclava. Pero yo sigo siendo Moisés, dijo. Yo soy Moisés. Amén. Así es que usted puede comprarse hasta la ciudadanía francesa y llegar aquí hablando medio gabacho, así medio feyón, así medio... usted ni cuenta se ha dado quién es usted. Dígale, soy un mexicano, hombre, de hueso colorado. ¿Se avergüenzan ustedes? Yo no me avergüenzo, nunca me he avergonzado de eso. ¿Por qué? Aunque comprara ciudadanía y comprara esto, yo soy el hermano Tacho. Soy el hermano Tacho y lo seré siempre. Y usted también lo será siempre, porque su sangre lo dirá. Entonces Saulo de Tarso, aunque nació ciudadano romano, que era una ciudadanía muy codiciable, como lo es ahora la ciudadanía norteamericana, pero no por nada del mundo me gustaría tener esa ciudadanía, por nada. No estoy en contra del que la tenga, no, es una cosa personal, por nada del mundo me gustaría. Estoy tranquilo, estoy a gusto, estoy feliz. ¿Para qué quieres ciudadanía? Y ya a los años que tengo, ¿para qué demonios quiero ciudadanía norteamericana? Para ser feliz, nunca he necesitado una ciudadanía extraña, extranjera, para ser feliz. Así Pablo. Entonces, el hermano Branham mete estos comentarios al principio del libro, quizás para darnos un norte sobre la persona de Pablo, que fue quien escribió el libro de los Hebreos. Ahora dice, bueno, ya estuvimos hablando sobre aquella mujer de Apocalipsis 12. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Y eso lo presentan como la Virgen María, aunque sí, ella es una figura de la Virgen María, porque fue la que dio a luz al Hijo. Amén. Pero la pintan como la San Juanita.
María de San Juan. Mi mamá tenía una de esas, no era devota, pero mi abuelita quería encajar vírgenes, santitos a todas sus hijas. Y ahí estamos con la María de San Juan. Y le miraba yo la luna bajo sus pies, un angelito con las alitas abiertas, el sol arriba, un vestido azul celeste con chapas de oro, parece que una corona, y angelitos y cosas de esas. Y aunque era niño decía, ¿de dónde sacarían todo esto? Pues lo sacaron del Apocalipsis. Pero es solo tipo y figura y nos habla de lo que aconteció. Es un libro, es una figura para nosotros hoy que habla de cosas históricas y habla de cosas venideras. Amén. Porque el libro del Apocalipsis, en las variables interpretaciones que hay del Apocalipsis, se les ha catalogado, creo que unos son preteristas, o sea, del pasado, una interpretación del pasado, de cosas que estaban sucediendo en ese mero tiempo. Y otros le dan una interpretación futurista. Eso está un poco más acertado, porque Apocalipsis es un libro profético, porque así se lo dijo el Señor Jesús a Juan: bienaventurados los que leen y los que entienden las profecías de este libro. Amén. Entonces, la ley era un tipo de la gracia. Fíjese lo que le estoy leyendo. La ley, parece paradójico, ¿verdad? Increíble, pero cierto. La ley era un tipo de la gracia, pero la ley no tenía en sí poder para salvar. Todos sabemos que la ley era para condenar. ¿Cuántos lo saben? Si es sincero, dígale: yo no lo sabía hasta hoy. La ley no tenía en sí poder para salvar. La ley solamente era un policía. El policía lo mete a uno en la cárcel. Pero vean, se requirió de la gracia para sacarlo a uno de la cárcel. Amén. Porque el pecado no se hubiera conocido si la ley no existiera. Si la ley no dijera: no matarás, entonces matar no sería pecado. Pero hay una ley que lo dice. Entonces es pecado matar. No robarás, dice la ley. Nadie supiera que robar es pecado. Y todavía muchos y hasta algunos cristianos dicen: es una bendicioncita que me dio el Señor. Anda mañoso, qué bendicioncita ni qué nada. Le estás robando a tu hermano con trampa. Pero la ley dice: no robarás. Entonces el robar se convierte en pecado. La ley es la declaración del pecado. Y es un policía que te encuentra culpable y te mete en la cárcel. La ley.
Cuidado con ese policía. Todavía está vigente. Todavía está vigente. Entonces dice el hermano Branham, se va el tiempo rápido. Pero vean, se requirió de la gracia para sacarlo a uno de la cárcel. Se requirió alguien más poderoso que la ley, algo más fuerte, algo más pujante. Amén. Y eso fue la gracia. Donde abundó el pecado, dijo Pablo, sobrepujó la gracia. O sea, la gracia fue más grande que nuestros pecados. Así que la sangre de Cristo, el Evangelio, nos libra del pecado. La ley solamente nos hace pecadores. La ley simplemente dice, usted es un pecador, no robarás. ¿Ya nadie roba aquí? Dijo el profeta, yo sí le he robado. Le he robado su tiempo, dice, porque pude haber dedicado más tiempo a Dios. Y le he robado tiempo. De todas maneras es robo. Que dijo, ya va a hablar de los que no diezman. Pues también está robando el que no diezma. Pues la Biblia lo dice. Pero aquí creo que ya no hay de ese tipo de pecadores. No sé si habrá algún robador. Si digo rata se ofenden. Pero cuando uno dice rata, todos lo entienden. Y se trata de que lo entiendan. Usted es un pecador. No robarás. No cometerás adulterio. Y ahora, dijo Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera. Y yo digo, cualquier mujer que hace eso es la misma cosa. Hermano, eso es muy difícil. No, no es difícil. Usted también es de carne y hueso. Una vez vino una persona ya veteranona. Me pidió perdón. Perdóneme, hermano. Porque usted estaba predicando y yo lo estaba desnudando, dice. Hermano, ¿qué cosas hay en la mente, verdad? Y sentaditas, muy quietecitas, muy seriecitas, pero mire lo que estaba ocurriendo en su mente. Dije, bueno, pues yo le perdono, pero usted necesita cambiar, necesita nacer otra vez. Y a veces pensamos que nada más los hombres codiciamos. Pero hay mujeres igual, de la misma forma, codician. La codicia es un pecado. Y no es un pecado que especialmente los hombres cometemos. También las mujeres lo hacen. Qué tremendo es el pecado, hermano.
Entonces lo conocemos como pecado porque hay una ley que dice: no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni siquiera se nos está permitido codiciarla, mucho menos entablar una amistad indecorosa con una mujer casada. Si ni siquiera se nos permite codiciarla, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su criada, ni ninguna cosa de tu prójimo. Es un mandamiento. No sabríamos que es pecado si la ley no lo dijera, pero la ley lo dice. Y esa misma ley que nos lo dice, cuando lo hacemos, es la misma que como el policía que nos lleva presos. Y ahí está usted preso, presa. Es el policía que le dice a usted que está errado y que es culpable. Pero el evangelio es las buenas nuevas. La gran diferencia. Cristo murió para salvarnos de todos nuestros pecados, las transgresiones de la ley. Cristo murió para sacarnos. Se oyó de un ministro de que hacen el intento por predicar este mensaje y decir, ignorantemente decir, Jesús también cometió errores. ¿Se imagina un predicador diciendo esas tonterías? Cuando el mismo Señor se paró y dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me redarguye de pecado? Amén. Luego este ministro pararse y decir: Jesús también tuvo errores. Hermano, qué majaderías. Esas personas no fueron llamadas a... Cualquiera puede predicar, pero no cualquiera fue llamado para hacerlo. Que pierden el respeto. Pierden el respeto por la palabra de Dios. Y empiezan a decir cada tarugada que se les ocurre solo para defender un punto que, por cierto, está equivocado. Pero Cristo murió para salvarnos de todos nuestros pecados. Eso sí es cierto. Y que Él tomó todos nuestros pecados, eso es verdad. Y que ante los ojos de Dios Él se hizo pecado, eso es verdad. Pero jamás hubo engaño en su boca. Jamás cometió algo que contradijera o que pisoteara la ley de Dios. Jamás lo hizo. Era el Cordero inmaculado. Inmaculado quiere decir sin mancha. Cristo murió para sacarnos de la cárcel. Estábamos refundidos en la cárcel. Amén. Éramos totalmente culpables de nuestros pecados. Yo espero que usted no esté encerrado en una celda de pecado y que le haya dado oportunidad a la gracia de romper los cerrojos de su corazón y sacar la maldad del corazón y hacer de usted y de mí, de nosotros,
personas, como dijo Pablo, domésticas de la fe. Amén. Domésticos de la fe. Ahora, Pablo, tan pronto como fue convertido, pues él no consultó con algún seminario, ni tampoco consultó con ministros. Pero se fijaron, si usted ha leído sobre la vida de Pablo, pues lea los Hechos de los Apóstoles y lea las cartas del apóstol Pablo, y usted conocerá qué clase de hombre y qué clase de ministro fue Pablo. Y si somos ministros, nos conviene tomar a Pablo como ejemplo, porque él fue un apóstol y maestro enviado a los gentiles. Primero él fue apóstol y profeta, porque a él le fue revelado la mayor parte del Nuevo Testamento, el orden de la iglesia. Él se fue a Arabia y estuvo allí por 3 años en Arabia. Ahora, esto es, en mi opinión, ahora tenemos que fijar una base para esto, para saber qué tan esencial es. Y en la primera lección esta noche fijaremos nuestra base. Ahora, Pablo era un gran maestro de la Biblia, pues fue enseñado por el grande y siempre famoso Gamaliel, un hombre respetado por todos los judíos. Y él era uno de los más conocidos de ese día, aquel gran maestro de la ley y de los profetas. Así que Pablo estaba bien instruido en esas cosas. Y luego él me agrada así, con esta gran revelación, siendo sincero en su corazón. Era un asesino. Había consentido en la muerte de Esteban y vio a Esteban morir bajo las piedras y terrones cuando fue aprehendido o apedreado. Pienso que debe haber conmovido a Pablo cuando vio a Esteban, que levantó las manos al cielo y dijo: veo los cielos abiertos y veo a Jesús parado a la diestra de Dios. Y Pablo lo oyó decir: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y él durmió. Hermano, póngase a leer la Biblia, los Hechos, el libro de los Hechos. Y camine con Pablo, y camine con los mártires. Y usted sentirá, experimentará lo que ellos experimentaron. No las piedras, no estoy hablando del sentir en la carne. Lo que ellos experimentaron como siervos de Dios. Aquí entre nosotros, yo no puedo andar haciendo nada porque yo soy ministro y el ministro es más grande que el diácono. No, tú no sirves para nada, ni para ministro, ni para diácono, ni misionero, ni nada. Si nuestro ejemplo es Pablo. Ahora fíjate quién fue Esteban.
Esteban fue uno de los 7 diáconos, los primeros 7 diáconos que hubo en la iglesia. Uno de ellos era Esteban. Pero hermanos, si usted se pone a leer esos pasajes de la corta vida de Esteban, ¿el diácono para qué era? Para servir las mesas a las viudas, a los desamparados, a los huérfanos. Amén. Para los necesitados. Y solo para eso se necesitaban hombres llenos del Espíritu Santo y fe, solo para servir las mesas. Serán hombres de trabajo, hombres de ímpetu, hombres de iniciativa, hombres con ese espíritu de servicio, me los imagino, afanados, sirviendo, atendiendo a las personas. Amén. No estaban ahí sentados rascándose la panza mientras, no, yo no puedo porque yo soy ministro. Qué concepto tan débil de lo que es un ministro. Si la Biblia nos enseña que Pablo trabajó toda su vida, él era un apóstol, un misionero, y no solo se mantuvo a sí mismo, sino a los que iban con él también. Trabajó para ellos y todavía le sobraba para ayudar a los demás. No era tapicero, pero era uno que hacía carpas, que hacía tiendas. ¿Cómo las cosían? Creo que a mano. Creo que a mano era su trabajo. Pero era un hombre de trabajo. Me encanta eso, hermanos. Me encanta eso. Amén. Y Esteban era un diácono, un servidor de Dios, sirviendo a la iglesia. Y luego, cuando fue tomado preso, hermano, ese gran mensaje que les predicó. Y qué memoria de Esteban para relatarles la Biblia desde el principio hasta el final de lo que se conocía en ese tiempo como Biblia. Cómo les expuso el mensaje. Y solo el mensaje enardeció sus corazones, porque no podían refutar las palabras de Esteban, puesto que eran la palabra de Dios, sino que los llenó de enojo, su impotencia para derrumbar las palabras de Esteban. No pudieron hacerlo. Entonces se enfurecieron y arremetieron contra Esteban con el permiso de Saulo de Tarso. Amén. Pero siempre he dicho, desde antes que el mensaje llegara, siempre he dicho que aquello ha de haber impactado, las palabras de Esteban han de haber impactado en el corazón de Saulo de Tarso. Amén. Y luego lo que Esteban dijo que estaba viendo, los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan, y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y luego, mientras lo apedreaban, él todavía suplicar perdón para ellos. Qué corazón de hombre, qué espíritu de hombre, qué alma de este creyente. Se parece mucho a nosotros. No tenemos ni un pelo de Esteban.
bravucones, peleoneros, pero no nos parecemos a Esteban. Amén. ¿Eso es siendo sinceros? ¿O nos parecemos? ¿Nos parecemos? No, no nos parecemos. Hay que ser reales, hay que ser sinceros. Ay, es que esta es otra edad, pero el hombre es el mismo. Las pasiones del hombre son las mismas de años, de milenios atrás. Es igual, el hombre en su conducta es igual. Las mujeres en su conducta son igual. Y los hombres, del color que sean, son igual a los que vivieron hace 6,000 años o hace 5,000 años. La conducta es la misma. Porque la palabra de Dios sigue siendo la misma palabra. Amén. Porque el hombre sigue siendo el mismo en su conducta, en su forma de ser. Y yo creo que los creyentes genuinos y verdaderos son los únicos que se parecen un poquito a Esteban. Amén. Bueno, pues ya son las 8 y apenas vamos a empezar, ¿no? Pero aquí vamos a terminar lo de esta noche. Hermano, miren el librito. Póngase a leerlo y gócese con la palabra. Disfrute la palabra, déjese de andar chateando y sirviéndole al diablo de instrumento. Todavía sigue habiendo problemas con el Facebook, levantando falsos. Voy a tener que llamar, aunque sean mujeres casadas, voy a tener que llamarlas con todo y esposo, porque están rebasando los límites de la decencia. ¿Me estoy dando a entender? Están rebasando los límites de la decencia. Y eso es brutal. Eso es para que se vea en el mundo y no entre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es otro. Bueno, nos parecemos a Pablo, hermanos ministros, nos parecemos, aunque sea un poquito, hombre. ¿Nos parecemos a Pablo? Pues si quieren que yo sea misionero, que me paguen, que me den para ir y venir. Mijito, quédate en tu casa, ahí estás bien. ¿Qué vas a ir a enseñar? Flojeras, perezas, indolencia, irresponsabilidad. Quédate en tu casa mejor. Si no, mira lo que el profeta dice, lo que es un misionero, lo que dice de lo que es cada hombre de Dios. Amén. Deja de estar con tus pensamientos que solo les enseñan en las escuelas bíblicas. El ministro no debe trabajar. ¿Y quién te dijo que somos una bola de flojos? Predicar es trabajar, pero si no estás dedicado a eso, pues debes de tener un trabajo. Pero si tienes un ministerio definido, deberías dedicarte a tu ministerio y soltarte en los brazos del Señor y trabajar, si es posible, para mantenerte y sostenerte. Se los dice alguien que lo hizo por muchos años y no se murió de hambre. Ahorita sí te ríes, te burlas de mí. Ay, es que usted tiene todo. Me hubieras visto hace un poquito más de 30 años. Me hubieras visto caminando en la selva y llorando y clamando a Dios por los hijos que tenía acá. ¿Tú quieres que te traigan aquí, que te den para todo y que te mantengan, que te mantenga el gobierno? Pues que te mantenga el Señor.
Siempre tuve conciencia de que el que me llamó y me envió debe ser responsable de mí. Y ese fue Dios. Y nunca falló, nunca faltó a su compromiso conmigo. Y yo traté de no fallarle. Pero nosotros somos seres humanos y fallamos. Pero Él nunca falla. Amén. Por eso se enojó aquel cuando le dije, no, hombre, bola de mantenidos. Y ya no regresó. Ay, la niña se enojó. ¿De qué le sirve leer tanto y estudiar tanto? Y nada más porque oye que otro predicador dice bola de mantenidos y ya la agarró para él y ya no vino. Pues hombre, creo que la palabra te agarró entonces como un mantenido y no aguantaste. No aguantaste. Pero lo que deberías de hacer es examinarte a ti mismo. Si no eres esa persona, pues no tienes por qué ofenderte. Y si eres esa persona y sientes que te dolió, bueno, vuelve en arrepentimiento hacia Dios. Y trata con seriedad. Y levántate y cumple tus obligaciones como hombre, como ministro. Pero quiere ser ministro, quiere ser pastor. Tiene su esposa en Estados Unidos y está viviendo con otra acá. Todo desorientado el muchacho. Entonces, ¿qué Biblia lee? ¿Qué Biblia leen ustedes, hermanos, cuando sacan esas ideas como si hubieran estado en un instituto bíblico y de esos burros que solo agarran las cosas malas? No, el ministro debe de ser un hombre que trabaja y ejemplo donde quiera que va. Si usted es uno que es ministro y no le gusta trabajar, usted está equivocado. Yo siempre trabajé toda la vida y no digo que así deben de ser todos, pero el hombre de Dios, él se abre paso. Porque sabe que Dios está con él y que Dios provee de una o de otra manera. Dijo Pablo, estas manos me han servido. ¿Y a usted para qué le han servido? Nada más, bueno, con la izquierda, pero para agarrarlas de harina. O bueno, con la derecha para las de masa si no hay de harina. No, el ministro tiene una gran responsabilidad. Ser ejemplo de los fieles. ¿Lo está oyendo? Ejemplo de los fieles. Si estoy equivocado, lo invito a que venga a platicar personalmente conmigo. Y yo le mostraré a través de toda la Biblia que los siervos de Dios no fueron unos inútiles y unos mantenidos, y que ellos tuvieron su trabajo. Y los que tuvieron un ministerio definido se dedicaron a eso y Dios cuidó de ellos. Y si quieren un botón de muestra, pues aquí estoy yo, este inútil, que algo le puede enseñar de lo que es un ministro llamado y que ese hombre depende exclusivamente de Dios. Y le puede dar testimonio cómo Dios obra. Amén. No es presunción, pero si de algo le sirve, la experiencia no es una doctrina para fundamentar una doctrina, pero una experiencia es una experiencia, es algo que se vivió. Es algo por lo que pasaste, es algo que experimentaste. No es fundamental, porque lo fundamental es la palabra de Dios. Y de allí tenemos, pues cada uno sus propias experiencias. Pero si tú crees que con puro bla, 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 ay, qué hermoso, ay, qué lindo, ay, qué precioso, y con eso ya, no, hermano, te equivocaste. Estudia en la Biblia cómo es un ministro y lee los mensajes del profeta y aprenderás
cómo es un ministro y deja de pensar que eres algo superior al diácono. Él también es un ministro ordenado por Dios. No somos mayores, solamente se nos entrega pues un ministerio con otro trato para la iglesia, pero la responsabilidad y la obligación es la misma. Amén. Un diácono es un siervo de Dios, igual que tú, igual que yo, igual que cualquier otro siervo de Dios. Y a todos se nos ha encomendado batallar y luchar por la obra de Dios, tengas dinero o no tengas dinero. Lo hice cuando no tenía ni un 5 en la bolsa, porque no podía comprometerme a un trabajo permanente, porque mi oficio de misionero no me lo permitía. Amén. Pero los días que yo estaba aquí, yo procuraba tener un trabajo, buscar a los clientes o los clientes que me esperaban. Hermano, inmediatamente me ponía a hacer esos trabajos para cumplir mis responsabilidades como cristiano. ¿Y tú qué? Puro bla, 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 bla. Estás como esos políticos, bola de mentirosos. Puro wiri wiri y nada de acción. Si te sientes ofendido, qué bueno. Lo que quiero es que se te quite ese pensamiento inmundo de tu cabeza y seas un hombre semejante a Pablo en conducta, en actitud. Como le dijo a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles, ejemplo de esta gente que todas las noches está aquí. Tú y yo somos invitados a ser ejemplo de los fieles, porque ser ejemplo del infiel es muy fácil, pero ser ejemplo de los fieles implica palabra y trabajo, hechos, no solamente palabras, sino los hechos que demuestran que lo que dices es verdad y que tú lo vives. Amén. Pablo así era, hermano. Pablo así era. Mi madre era una asidua lectora de las epístolas del apóstol Pablo. Y cuando yo me convertí, seguí esa costumbre. ¿Por qué mi madre le gustó siempre las epístolas de Pablo, la vida de Pablo? Siempre me hablaba de Pablo y siempre me hacía preguntas sobre la vida de Pablo. No sé, pero Dios me daba la respuesta. Amén. Y yo no era ni convertido, pero sí tenía el conocimiento de que esto, la Biblia, es la verdad. Y para ella, Pablo era un gran hombre, un gran siervo de Dios, con tanta revelación y sus manos callosas del trabajo. Hoy los miramos, ay, parecen de señorita, ni un callo, pues si no trabaja ya el holgazán. No, ya no quiere trabajar. Desaparecieron los callos. Creo que Pablo tuvo callos en sus manos hasta el día en que murió, hasta el día en que le cortaron su cabeza. El trabajo no es una afrenta. El trabajo es un mandamiento del Señor. Si Adán y Eva no hubieran caído, pues de todas maneras había trabajito para nosotros. Cuidar el huerto hubiera sido maravilloso. Pero ahora con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Amén. Pues aquí le vamos a dejar, hermano, para no atiborrarlos con tanto de lo que el hermano Branham
nos habla del apóstol Pablo. Entonces nos quedamos aquí en las palabras de Esteban, y siendo Pablo un testigo y un consentidor de su muerte, y un testigo de ojos y oídos sobre lo que Esteban sufrió, y las últimas palabras que dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y él durmió. ¿Notaron eso? Él no murió, él durmió. No creo que él haya sentido otra piedra, como un bebé que se duerme en el seno de su madre. Esteban se durmió en los brazos de Dios. Yo también así lo creo. Pero esto es historia. La otra historia la estamos escribiendo usted y yo. Y qué terrible que alguien escribiera nuestra historia y que dijera un día en un libro: pues en la iglesia El Lirio de los Valles, aunque ustedes no lo crean, había un montón de flojos. Tan flojos eran que ni los ministros querían trabajar. Hermano, qué vergonzoso, ¿verdad? Puro bla, 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 bla. Puro cotorreo. Pero nada de acción. Cuando tuvieron dinero ni siquiera visitaron ni siquiera el capote. ¿Quién les va a creer que hay un llamamiento en el corazón? Si el llamamiento nos mueve y nos hace entregar todo lo que tenemos, si es que tenemos algo. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y luego, hombre, ya quisiera haber entrado en las definiciones que hace el hermano Branham sobre las formas y sombras y figuras del Antiguo Testamento. Todo es favorable a nosotros. Amén. Todo es favorable a los que creen. Pues vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por habernos permitido estar estos momentos en tu presencia y oyendo estas palabras de tu siervo el profeta, que a la vez están en tu palabra, Dios. Te lo agradecemos con el corazón, que el hombre debe ser instruido en tu palabra. Si el hombre no quiere, pues es que no hay nada que vivificar allí en ese corazón. Pero si el hombre tiene hambre de ti, tu palabra y tu espíritu vivificarán esa simiente elegida que está en el corazón de cada predestinado. Muchas gracias te damos, Dios. Ahora, Padre, nos disponemos para salir. Te pedimos que vayas con nosotros, que nos guardes y nos libres de todo mal, que lleguemos con felicidad a nuestros hogares. Padre, nos encomendamos a ti en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.